En el episodio 307 de Hilando Fino Daily te voy a hablar de variabilidad de la frecuencia cardíaca y cómo podemos interpretar los datos que nos da esta variable, este valor. Y bueno, un poco voy a hablar de dónde procede, qué situaciones la aumentan, qué situaciones la disminuyen y en definitiva vamos a poner un poco de luz o intentar poner un poco de luz en este tema de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia, bienvenidos a este episodio 307 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es martes 23 de abril de 2019 y si no lo has hecho ya, como siempre, te animo a entrar en mi página web en hilandofino.net. Ahí vas a encontrar la academia, un conjunto de cursos y de planes para que aprendas a planificar tu entrenamiento de forma independiente. Además podrás descargarte cualquier plan de los que hay en la plataforma y aprovecho para recordar, bueno, más que para recordarte, para anunciarte que esta semana voy a sacar un plan para mountain bike y bueno, podrás seguirlo y preguntarme dudas y aclaraciones sobre cualquier tema que te surja, un poco como tener un entrenador personal online, evidentemente sin un plan totalmente personalizado. Bueno, venga, vamos con este episodio. Vamos a hablar de variabilidad de frecuencia cardíaca. La verdad que esta forma de ver la respuesta de nuestro organismo ante nuestros esfuerzos, pues antiguamente posiblemente era algo que estaba muy indicado solo para deportistas de élite o gente que tenía los aparatos para poder medirla, pero hoy día con la democratización de los pulsómetros y de los medidores bueno, los dispositivos GPS, pues cualquiera puede medírsela en casa con bastante facilidad. Simplemente hace falta un dispositivo y constancia. Constancia porque ya os digo que es una tarea que es un poco tediosa en el sentido de que hay que hacerla todos los días, se tarda unos pocos minutos, hay que hacerlo nada más levantarte y bueno, se puede medir en otras horas del día, pero lo interesante es medirlo siempre a la misma hora del día, al levantarte y de forma continua, ¿vale? No hacerlo 3 días, otro día no, luego una semana midiéndola, 2 semanas sin medirla, eso es lo que no debemos de hacer, debemos de medirla siempre. Bueno, vamos a ver un poco qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, de dónde procede este registro y cómo podemos interpretarlo. Bueno, debemos de saber que los latidos del corazón no son regulares, ¿vale? Si nosotros tenemos, por poner un ejemplo, 60 latidos por minuto, no significa que entre cada latido pase exactamente un segundo. Este ejemplo nos lo pusieron en la clase bueno, la clase era de variabilidad de la frecuencia cardíaca realmente, no me acuerdo en qué módulo estaba del curso que estoy haciendo de trail running y estuvimos hablando largo y tendido durante una hora de esta variable, que posteriormente tendrá una segunda clase. Lo que pasa es que, bueno, tenía ganas de hablar sobre esto aquí, traerlo al daily, que no había hablado nunca de esto y creía que era ya el momento de hacerlo. Y bueno, y como digo, Nacho nos puso, el profesor que nos dio esta clase, nos puso este ejemplo que la frecuencia cardíaca de un deportista que sea 60 latidos por minuto, esto no quiere decir que entre cada latido pasen un segundo exactamente, es decir, no sigue el mismo patrón latido a latido, ¿vale? Los latidos del corazón son variables y cuanta más variabilidad tengan, pues supuestamente mejor. Con la HRV son las siglas en inglés de variabilidad de frecuencia cardíaca. Me referiré a ella en todo momento como HRV. Me estoy refiriendo a eso, ¿vale? A la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Me resulta mucho más sencillo decir HRV que variabilidad de la frecuencia cardíaca o VFC, no sé, me resulta más fácil decir HRV. Bueno, la HRV, con lo que se mide con la HRV es la irregularidad de la duración de esos ciclos entre latido y latido, lo que se conoce con los ciclos RR, dentro de lo que es la señal electromiográfica, ¿no? Entonces, entre cada ciclo RR hay una distancia diferente, ¿vale? Hay una duración diferente. Y eso es lo que se mide con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Realmente esto se saca con una serie de fórmulas matemáticas que, bueno, en cierto modo estuvimos viéndolas, pero bueno, es
es algo bastante complejo y algo bastante difícil y que para lo que a nosotros nos interesa, bueno, debemos de saber, bueno, tampoco lo debemos, pero creo que es interesante saber que procede de una serie de cálculos matemáticos y que nuestro dispositivo lo hace por nosotros, punto pelota, ¿vale? Entonces, esto es muy sencillo, si tuviéramos que hacerlo a mano, pues sería bastante complicado. Bueno, también tenemos que saber que esta frecuencia cardíaca está regulada por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo está compuesto a la vez del sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿vale? Y bueno, de modo que esta variabilidad está determinando qué sistema nervioso, bueno, qué integrante de este sistema nervioso está siendo puesto en funcionamiento por nuestro organismo, ¿vale? Es decir, la variabilidad de la frecuencia cardíaca determina cómo es regulado el corazón por cada uno de estos sistemas nerviosos, el simpático o el parasimpático, que como he dicho, forman parte del sistema nervioso autónomo. Y bueno, vamos a hablar ahora del sistema nervioso parasimpático y el simpático, ¿vale? Cada uno de ellos pues, se encarga de la regulación de unas determinadas funciones en el organismo. El simpático está encargado de regular todas estas reacciones fisiológicas relacionadas pues, con aumentar la frecuencia cardíaca, con aumentar la frecuencia respiratoria, por ejemplo, con aumentar la influencia de las catecolaminas, ¿no? De las hormonas del estrés. En definitiva, se activa cuando nuestro organismo tiene que estar predispuesto para correr, para luchar, para atacar en una situación de huida, ¿no? Y esto va a producir, este sistema nervioso simpático va a producir una estabilidad entre las señales R, ¿vale? Latido, latido, que hemos mencionado, que te he mencionado anteriormente, ¿no? Va a producir que la variabilidad sea menor, es decir, que sean más estables esas señales RR, que haya la misma distancia entre cada latido y latido, ¿vale? Luego el sistema nervioso parasimpático produce todo lo contrario que el simpático, produce la bajada de la frecuencia cardíaca, una relajación del organismo a nivel general, la reducción de las catecolaminas, en definitiva, pues va a producir que nuestro organismo vuelva a su estado de reposo pues tras haber hecho un entrenamiento, tras haber estado, imaginad una situación, haber pasado una situación de miedo, pues nuestro sistema nervioso parasimpático se activa para que nuestro organismo vuelva a su situación de reposo. Y ese sistema nervioso simpático va a producir que las señales, que la distancia entre señales RR, las que he comentado anteriormente, pues sean más variables, es decir, va a producir que la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la HRV, aumente, ¿vale? Entonces, pues de este modo, con la HRV se va a determinar cómo es regulado el corazón, ¿no? Por qué sistema nervioso, mejor dicho, está regulado el corazón, si por el simpático o por el parasimpático, un poco un reflejo de la activación de esos sistemas nerviosos, ¿no? de esa parte del sistema nervioso autónomo. Entonces, cuando estamos entrenando, por ejemplo, o vamos a competir, pues nuestro sistema nervioso simpático se activa para producir todas esas reacciones necesarias que os he comentado anteriormente. Y cuando estamos recuperando, cuando estamos en una situación de recuperación, ¿no? Pues nuestro sistema nervioso parasimpático es el encargado de activarse, ¿vale? Espero no estar liándolos con simpáticos, parasimpáticos, que parece que estamos hablando de otras cosas, pero bueno, es que realmente hay que llamarlo por ese nombre porque si no, no nos estaremos refiriendo a lo que nos tenemos que referir. Entonces, midiendo la HRV, pues estaremos determinando cuál de esos componentes del sistema nervioso autónomo es el que está en funcionamiento. Realmente nos interesa una alternancia entre ambos, es decir, nosotros hacemos un entrenamiento muy intenso y nos interesa pues, que el sistema nervioso simpático es el que esté activo y luego el entrenamiento muy suave o en días cómodos, días de recuperación, el que debe de estar activado es el sistema nervioso parasimpático o en menor medida el simpático, ¿vale? Entonces, la HRV también tenéis que tener en cuenta que está muy influenciada pues, por la respiración, por la presión sanguínea, por la tensión sanguínea, mejor dicho, por la tensión arterial, incluso por nuestros pensamientos. Es fácil nosotros pensar en algún hecho que nos produzca ansiedad o estrés y que esa HRV directamente disminuya por el hecho de estar en una situación de nerviosismo, ¿no? Entonces, conviene tener un patrón estable a la hora de tomar la HRV, tomarla siempre igual, establecer un modo operandi concreto para que esos valores de HRV pues no se vean influenciados por otros factores que no nos interesan en ese momento. Imaginad que
nos la tomamos la HRV una mañana antes de competir y nos da unos valores anormales, nos da una HRV baja, ¿vale? Una variabilidad baja, nos interesa una variabilidad alta. Bueno, también tenemos que ver cómo oscila cada día, establecer una línea base y ver cómo oscila y también analizar cuáles son los factores que están influenciando esa oscilación, por así decirlo. Entrenamientos suaves van a tener poco impacto en la HRV, mientras que entrenamientos duros van a tener un impacto pues mucho mayor, ¿no? Van a tener un impacto en la disminución, ¿vale? Recordar que si disminuye la variabilidad indica que estamos más fatigados, ¿no? Que esos entrenamientos duros nos están afectando más, pues van a tener una implicación mayor en esa HRV. Incluso pueden pasar 2 días después de haber hecho un entrenamiento duro y que nuestra HRV siga influenciada por ese entrenamiento, ¿vale? Entonces, como digo, la idea es que nuestra variabilidad sea cada vez más alta, ¿vale? Esto lo iremos subiendo poco a poco conforme vayamos cogiendo un estado de forma mayor. Y bueno, la HRV va a ser un indicador del estrés al que estamos sometiendo al organismo y tenéis que tener en cuenta que si vuestra vida también de por sí es estresante, pues vuestra variabilidad de la frecuencia cardíaca va a estar influenciada también por ese estrés y va a ser complicado también, en cierto modo, diferenciar si el estrés, mejor dicho, si esa oscilación de la HRV viene producida por el estrés de un entrenamiento o viene producida, pues, por ejemplo, por una discusión en el trabajo o porque hemos pasado una mala noche o hemos dormido poco o por lo que sea, ¿vale? Entonces, por eso digo que tenéis que anotar todo en cuanto a situaciones que os van sucediendo porque interesa mucho saber cómo oscila la HRV en función de lo que nos esté pasando. Es muy complejo el tema de la HRV, de hecho yo lo estoy simplificando aquí mucho, no es que sea un experto en este tema, de hecho hasta hace poco tenía bastante desconocimiento al respecto y creo que es interesante saber cómo afectan los hechos que nos suceden en nuestro día a día a esa HRV, porque si no, pues no nos va a servir de absolutamente nada. Y bueno, y para ir concluyendo ya con este episodio, este sistema de medición de nuestra fatiga está bastante democratizado hoy día, con aplicaciones como por ejemplo HRV o también Garmin lleva su propia aplicación para medirla. Pues he dicho, HRV se llama la aplicación Elite HRV, ¿vale? Es gratuita y bueno, parece ser que es de las más interesantes que hay en el mercado. Y Garmin también tiene, como digo, su propio sistema para analizar la HRV. Y una cosa que tenéis que tener en cuenta es que cada plataforma, los cálculos matemáticos los hace a su manera. Y por ejemplo en Garmin tiene los valores de 1 a 100, ¿vale? Y un valor más alto en esa escala de valores indica que estás más fatigado, mientras que en otras plataformas un valor más alto indica que estás menos fatigado, ¿vale? Entonces, pues es interesante, da igual la medida que utilicéis y siempre utilicéis la misma, pero es interesante que sepáis lo que estáis viendo, ¿vale? Porque en una 90 va a significar una cosa y en otras plataformas 90 va a significar justamente lo contrario. Así que por eso hay que individualizar y no comparar unos sujetos con otros. Bueno, y para concluir, pues algunas conclusiones finales a modo de resumen. Hay que medir la HRV todos los días bajo el mismo protocolo, eso es muy interesante. Hay que controlar los demás aspectos de vuestra vida para saber cómo la están influenciando. Hay que establecer una línea base, ¿vale? Para saber cómo va evolucionando y no compararse con el resto, ¿vale? Cada uno tenemos nuestra HRV propia. Luego, esto es como la frecuencia cardíaca, ¿vale? Luego también entender que esto no es blanco o negro, ¿vale? Aquí no es decir, hoy estoy a 80 de HRV, puedo entrenar, hoy estoy a 10 de HRV, no puedo entrenar, ¿vale? Hay muchos factores que la afectan y tenemos que ver si esos factores la están influenciando y ese día, pues por ejemplo, podemos entrenar perfectamente porque hay un tercer factor por ahí que la está influenciando y no es que estemos fatigados realmente, ¿vale? Entonces, esto es muy, muy interesante saberlo y analizarla con cautela. Porque cualquier agente puede afectar a nuestro sistema nervioso y al final nosotros con la HRV lo que vamos a estar midiendo es cómo está afectando, como he dicho antes, el corazón, nuestro sistema nervioso autónomo. Y como hay muchos factores que afectan a nuestro sistema nervioso autónomo y este va a afectar al corazón, pues podemos estar incurriendo en errores en ocasiones si no los tenemos bien en cuenta, ¿no? Y bueno, yo os tengo que afirmar que me la he medido de vez en cuando la HRV, pero no lo he hecho
con continuidad como hay que hacerlo. Lo he medido de forma esporádica por cacharrear un poco con mi Garmin. Y bueno, y me he puesto un poco de propósito el medírmela todas las mañanas, a ver si pudiera. No aseguro nada, traer las conclusiones aquí si lo voy haciendo, pero ya os digo que tengo constancia para hacer otras cosas, pero para este tipo de cosas de medirme la HRV, de medirme la frecuencia cardíaca basal, de anotar las horas de sueño, de pesarme con cierta recurrencia, pues no tengo la constancia necesaria y suficiente, así que es algo que creo que tengo que mejorar, pero bueno, intentaré hacerlo, no aseguro nada. Nada, muchísimas gracias por estar ahí, os dejo ya por hoy. Gracias por vuestras suscripciones a la academia, por vuestras valoraciones por ahí, por las diferentes plataformas que escuchan. Y nada, nos escuchamos mañana. Adiós.